Hola querido hermano y querida hermana, que el Señor me le bendiga. Es un gusto estar compartiendo hoy la palabra de Dios en su hogar. Gracias por haber abierto la puerta de su hogar y poder estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero llevarlo a un versículo que es Juan capítulo 14 verso 12 y dice así: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este momento quiero hablarle de una posición que nosotros tenemos en el reino de Dios. ¿Y sabe cuál es nuestra posición? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de ese Padre que es sobrenatural. Por lo tanto, si Él es nuestro Padre, si usted y yo lo hemos aceptado como Padre, entonces también tenemos lo sobrenatural. Pero para que eso suceda en nuestras vidas, tenemos que vencer las pruebas. Y principalmente tenemos que enseñarle a nuestro enemigo, sí, a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. A ese hay que enseñarle cuál es nuestra posición en el reino. ¿De qué estamos hechos usted y yo para enfrentar en ese momento de la prueba? En ese momento donde viene con situaciones difíciles a nuestra vida. Entonces, hoy quiero hablarle de cómo nosotros podemos estar en una posición firme en el reino. Porque realmente tenemos que empezar a reconocer esa posición, que somos hijos de Dios. Repita conmigo: yo soy un hijo o una hija de Dios. Por lo cual usted y yo tenemos privilegios. Pero para que esos privilegios se den, primero tenemos que pasar por una serie de circunstancias. Hoy quiero decirle que Jesús, siendo el Hijo del Padre, siendo el Hijo de Dios, dice la palabra que Él tuvo que ir al desierto. ¿A qué? A ser probado o a ser tentado por el enemigo. Entonces, usted se puede preguntar, pero si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué el Padre tenía que pasarlo por ahí? ¿Sabe por qué? Porque tenía un plan perfecto. Tenía un plan perfecto. ¿Y sabe qué tenía también el Padre? Confianza. ¿En quién? En su Hijo. Y en este momento el Padre está teniendo confianza en usted y en mí, porque Él sabe que cuando venga la prueba, que cuando venga la situación, nosotros vamos a saber enfrentarla. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a enfrentar esa situación? Si todavía no entiendo cómo es ser realmente un hijo de Dios. Pues Jesús vino a la tierra. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? Para ser probado. Y en este momento, usted se pone a pensar, ¿Él quería ir al desierto? Posiblemente que no. En su humanidad no. Pero ¿sabe qué entendió Jesús? Obediencia. Que aunque así Él no quería hacer ni ir al desierto, tuvo que ir por obediencia. Usted dice, ¿fue obligado? No. Es que Él entendía que el Padre tenía el control, que el Padre lo iba a respaldar en ese momento, pero tenía que enfrentar. Diga conmigo, enfrentar, porque sabe, nosotros somos una casa guerrera y tenemos que enfrentar cara a cara a nuestro enemigo. En algún momento, en alguna situación, usted y yo vamos a tener que enfrentar cara a cara a ese enemigo. Y tenemos que decirle, amado y amada, quién somos en el reino, de dónde nos sacó el Señor y nos puso en lugares celestiales. ¿Para qué? Para cumplir ese plan perfecto.
quiero llevarlo a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 4, verso 1. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. En otras versiones dice por el enemigo, en otras versiones dice por Satanás. Pero fue para ser tentado. ¿Sabe, amado y amada? El enemigo va a venir con circunstancias a nuestra vida. ¿Enviado por quién? Por el Padre. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos probados. Para que usted y yo en ese momento, cuando venga esa situación, el enemigo entienda quién es usted en el reino y quién soy yo en el reino. Pero ¿sabe? Para que eso suceda, tenemos que entender que tenemos un propósito, que tenemos una línea en el Señor, que tenemos una línea en el Padre, y ese plan perfecto se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Y no solo que se tenga que cumplir, sino que en la obediencia que usted y yo vayamos a realizar, ese plan se va a ir desarrollando poco a poco. Pero muchas veces nuestro Padre, que nos ama, que nos adora, porque no tengo duda, a veces necesita que usted y yo entendamos esa posición en el reino. Que usted y yo entendamos que la posición que tenemos es de autoridad. Repita conmigo: autoridad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él es un Dios sobrenatural. Por lo tanto, yo me tengo que guiar sobre lo natural. Sobrenaturalmente, no naturalmente. Entonces, desde la perspectiva humana, en el momento de saber Jesús que iba a ser llevado al desierto, tenía que prepararse. Tenía que prepararse. ¿Para qué? Para lo que estaba encomendado. Y tal vez Jesús sabía que iba al desierto a ser probado. Sí. Porque usted y yo, cuando viene la prueba, cuando viene esa situación, usted y yo lo sabemos. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a esa prueba? ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación? Es lo que Jesús nos enseñó en ese lugar, en el desierto, cuando directamente se enfrentó a Satanás. Y sobre ese momento que él caminaba, Satanás venía y traía pruebas sobre él. Y como todo, tiene que ser probado. ¿Por qué? Porque cada vez que venga la prueba y salimos de esa prueba, vamos a salir victoriosos y vamos a salir más fuertes. Yo le pregunto a usted en este momento: Jesús, cuando salió del desierto, que fue tentado por Satanás, ¿salió más fuerte? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él entendió en ese momento que enfrentó al enemigo y tuvo claridad quién era la autoridad en ese momento. Porque él pudo haber dicho: yo soy el príncipe de este mundo. Pero Jesús le dijo: un momentito, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Y usted en este momento tiene que empezar a decir: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Por lo tanto, yo tengo que empezar a guiarme en lo sobrenatural, a guiarme en las cosas que el Padre me está enseñando en esos momentos. Y en aquel momento, en el versículo 2 del mismo capítulo y del mismo libro de Mateo, capítulo 4, verso 2, dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amado y amada, Jesús era como usted y como yo. Y en ese momento, 40 días y 40 noches, había ayunado, pero sintió hambre. Y vea qué interesante, porque cuando Jesús siente hambre, el enemigo lo sabe. Y el enemigo viene inmediatamente. ¿Por qué?
Porque viene la primera parte que papá Dios nos quiere enseñar, y es a depender de Él, a depositar nuestra confianza en Él. Y es por eso que en ese momento viene Satanás a Jesús y lo empieza a probar o a tentar, ¿verdad? Y dígame una cosa, esta parte de que el enemigo empieza con Satanás, a nosotros nos pasa mucho. ¿Y con qué nos da? Con la parte económica. No te va a alcanzar. Si diezmas, no te va a alcanzar. Si ofrendas, no te va a alcanzar. Si haces tal cosa, no te va a alcanzar. Y empieza a jugar con nosotros en esa parte y empieza a debilitar nuestra confianza. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. ¿Quién es el que suple? Es Él. Entonces, ¿por qué nos vamos a sentir mal o a desconfiar? Pero Satanás viene con eso hacia Jesús, ¿verdad? Y le empieza a decir, ¿verdad? Y vino en Mateo 3, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ve, amado, aquí yo quiero enseñarle algo hoy. Aquí el enemigo está tentando si usted y yo somos hijos de Dios, porque le dice: si eres. Ya Satanás lo sabía, ¿sí o no? ¿Sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Sí, sí lo sabía. Pero en ese momento lo quiso exponer en ese momento y decirle: si eres hijo de Dios, porque vea lo que le pone, dile a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, Satanás estaba reconociendo el poder de Jesús, porque le está diciendo que él podía convertir esas piedras en pan. ¿Y por qué Satanás le dijo eso? Porque entendía quién era Jesús en el reino, porque entendía que tenía ese poder. Y por eso le leí Juan capítulo 14 verso 12, porque dice: cosas que yo hice harán ustedes más grandes, porque yo voy al Padre. Pero ¿quiénes quedamos? Usted y yo. ¿Para qué? Para representar a Jesús. ¿En qué? En la tierra. En ese momento, en ese lugar del reino, es donde nosotros tenemos que poner un alto en el camino en esta noche y en este momento, y decir: ¿cuál es mi posición en el reino? ¿Qué estoy haciendo yo para enfrentar la necesidad? ¿Estoy dudando? Porque, amado y amada, hoy el mundo ha sido golpeado por una palabra que se llama crisis, que se oye en todo el mundo, pero los hijos de Dios no conocen esa palabra, porque Satanás va a decir: si eres hijo de Dios, ¿por qué vas a diezmar? ¿Por qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a hacer eso? Va a venir con duda y usted va a decir: mira, sí, en este momento hay una situación difícil, hay una situación que está impactando el mundo. No, hay que hacer esto contrario. Hoy yo quiero decirle que en este momento es donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está esperando que usted y yo tomemos esa posición en el reino y empecemos a hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús le responde con la palabra. ¿Y qué le dice Jesús? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Vea qué tremendo, amado y amada. Jesús le responde con la palabra. Y usted dice: ¿de dónde agarró Jesús la palabra? Primero, que se la sabía. Y segundo,
le leyó Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y entendió, y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús llegó y le leyó lo que estaba en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Porque entendió Jesús que ahí estaba hablando el pueblo de Israel, que cuando tuvo hambre, llovió maná del cielo. Cuando tuvo sed, le dio agua al pueblo. O sea, el pueblo no pasó necesidad. El pueblo se desvió por otra cosa, pero por la mano de Jehová siempre estuvieron sustentados en comida, sustentados en alimentos y en bendiciones. Por eso, en este momento, si usted y yo estamos pasando una circunstancia económica difícil, porque se oye la palabra crisis allá afuera, se oye a bombos y platillos, pero hoy yo quiero decirle que si usted es un hijo de Dios, no debe ni tan siquiera pronunciar esa palabra, porque esa palabra se convierte en bendición. Y usted le va a decir a esa crisis, a esa situación que el enemigo está queriendo poner, le va a decir, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y de la boca de Jehová solo sale bendición para sus hijos. Pero tenemos que entenderlo, amado y amada. En estos momentos, en estas circunstancias que está el mundo, en estas situaciones que se escuchan allá afuera, que se escuchan que va a haber crisis, que se escucha que va a haber tal situación, que se escucha que el país, pero eso es para otros. Perdóneme lo que le estoy diciendo, pero es para otros. Para los hijos de Dios se va a convertir diferente si usted y yo utilizamos la palabra. Escrito está, y la palabra de Dios va a traer sustento, va a traer abundancia y va a traer bendición. ¿Sobre quién? Sobre sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que levantamos hoy la mano. Yo soy un hijo de Dios. A pesar de los errores, usted dice, pero sí, es que yo, a pesar de los errores, estamos en la lucha, porque estamos luchando contra el enemigo. Pero en este momento, usted y yo tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a decir, escrito está, y empezar a usar la palabra para estas cosas que vienen, porque vienen, amado y amado, vienen, ya todo el mundo lo está anunciando, pero para usted y para mí va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque vamos a estar sustentados ¿en quién? En el Padre, que va a traer bendición y va a traer abundancia. También, cuando el avivamiento llegue a la casa, cuando estemos en la casa, cuando vaya a suceder las cosas sobrenaturales que ya han estado profetizando ya el Señor a nosotros, van a haber cosas impresionantes. ¿Y quiénes van a hacer eso? Los hijos de Dios, usted y yo, porque eso es lo que vamos a ir a mover, eso es lo que vamos a ir a representar, eso es lo que vamos a ir a clamar, a que esa sobrenaturalidad empiece a bajar. ¿A dónde? En la casa. Pero vea qué interesante. Entonces el diablo le llevó, verso 5, capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el lugar más alto del templo. Y le dijo, otra vez, vea qué interesante, le volvió a decir, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. El enemigo te puede decir, escrito está que va a haber un avivamiento, pero tienes que hacer esto,
No, amado y amada, así no funciona. Nos vamos a guiar por lo que el Señor dice, no por lo que nosotros pensamos. Porque aquí el enemigo le está diciendo la misma palabra a Jesús. Y Él nos puede decir, sí, va a haber un avivamiento, pero ustedes tienen que empezar a hacer esto de esta manera. Así no funciona. Porque vea lo que le dice el enemigo. Si le está lanzando un reto. Y hemos aprendido en la casa que si Dios no dice, no se hace. Y quiero hoy que usted lo tenga clarito, para que usted cuando llegue a la casa no llegue con esas emociones, no llegue con esas cosas. Lo que Dios dice se hace, lo que Dios no dice no se hace. Punto. ¿Por qué? Porque vamos a ser obedientes a la palabra. ¿Para qué? Para que la bendición venga de parte de nosotros. Pero vea qué interesante le dice Jesús. Escrito está también, Mateo capítulo 4 verso 7. No tentarás al Señor tu Dios. Vea qué bello, amado y amado. ¿Y a dónde lo agarró Jesús? Del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 verso 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces, en este momento podemos estar muy emocionados, pero tenemos que ir con cautela. Tenemos que ir con prudencia. Pero más que todo, amado y amada, tenemos que ir con obediencia. Escuchar la voz de Dios. Escuchar el consejo de Dios. Porque eso va a hacer que las cosas sucedan. No va a suceder si usted y yo empezamos a hacer lo que nosotros creemos hacer. Porque en este momento hemos estado mucho en las casas. Cuando lleguemos otra vez a la casa de Dios, que nos reunamos, algo glorioso va a suceder. Pero vamos a ir con cautela, con obediencia, con sujeción. ¿A quién? A la autoridad. Porque es necesario, amado y amado, para que lo que Dios ha prometido suceda. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sujetos y tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios. No se vale que usted vaya a la casa y cuando la autoridad diga levantemos las manos, usted no lo haga. No se vale cuando usted llegue a la casa y usted diga qué pereza otra vez. No, tiene que ir con una actitud diferente. Porque lo que va a recibir es grande y por lo tanto tenemos que dar más para Dios. Y tenemos que decirle al enemigo, escrito está. Porque la profeta lo anunció en algún momento que estaban ya apuntadas esas batallas. Entonces, si esas batallas están apuntadas en esos libros, es porque va a suceder. Pero sus guerreros tienen que estar atentos y tienen que estar sujetos y tienen que empezar a decir la palabra de Dios. Empezar a clamar, empezar a postrarse, a humillarse delante de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a ese camino de bendición. Por eso hoy le digo, el ser hijo de Dios no es una figura. El ser hijo de Dios tiene responsabilidades. El ser hijo de Dios tiene sacrificios. El ser hijo de Dios tiene que entender que tiene que hacer cosas. Que no puede estar sentado, que no puede estar dormido espiritualmente. Tienen que empezar a moverse, porque si no Satanás viene a decir, escrito está. Entonces, en este momento yo quiero motivarle, porque muy pronto vamos a llegar a la casa. Pero ¿con qué actitud vas a llegar? ¿Con una actitud de bendición? ¿Con una actitud de exaltación al Rey? ¿O como antes llegabas? Entonces no sucedió nada en tu vida. Por eso yo quiero hoy que usted lo entienda, que el camino a la obediencia lo vamos a ir llevando poco a poco. Pero para que esto suceda, tenemos que empezar
a no hacer las cosas que no tenemos que hacer. Y otra, cuando esto suceda, ya la autoridad lo ha dicho, vamos a llamar la atención. Va a haber situaciones a lo largo de la ciudad, del pueblo, y van a decir: ¿qué sucedió? Sucedió este milagro. Sucedió esta circunstancia. Vino esta persona y algo le pasó. Entonces va a venir el enemigo y va a querer interponerse en ese camino que usted y yo tenemos, porque sabe, los frutos del Espíritu se van a desarrollar, y los dones, como la autoridad lo ha dicho, se van a mover de una manera increíble en la casa, que eso va a llamar la atención. Entonces, cuando eso llegue, tenemos que estar sujetos, tenemos que estar humildes y reconocer que todo lo hace Él, que todo viene de Él, y nosotros vamos a ser solo un instrumento para que Dios nos use. Pero para que eso suceda, tenemos que estar humildes, tenemos que estar humillados, tenemos que estar sujetos. Y por eso le digo, es importante la obediencia, porque a lo largo de estas tres situaciones que le pasó a Jesús, Jesús empezó a enseñarnos lo que es obediencia, lo que es sujeción y lo que es entender la conexión que había entre Él y el Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba tranquilo, Él estaba entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque estaba utilizando la palabra. Y dice que en Mateo capítulo 4, verso 8 y verso 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y el verso 9 dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. No van a haber dioses fuera del Altísimo. No va a haber ningún Dios que usted y yo nos postremos. No vamos a poner a nada de primero, porque Él va a ser siempre el primero en todo. Entonces, cuando lleguemos a la casa de nuevo, tenemos que ponerlo a Él de primero, no a nuestro afán, no a nuestra circunstancia, no es a lo que yo siento, no es a lo que yo pienso, sino a Él de primero. Señor, tú vas de primero, tú estás de primero aquí en la casa, y en esta casa tú te vas a mover, porque eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos los hijos de Dios, que haya un despertar de la iglesia. Pero para que eso suceda, tenemos que empezar a despertar, a movernos. Y Jesús le dice, y vea qué impresionante, ya después de esto como que le aguantó, pero en esta le dice, entonces Jesús le dice: vete, Satanás. Vea qué autoridad tenía Jesús, porque le dijo: vete, Satanás. Y le dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Deuteronomio capítulo 6 verso 13, a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando vengan esas situaciones, amado y amada, por eso tenemos que estar humildes, tenemos que estar sujetos, porque para eso tenemos que estar entendidos en el tiempo, con un solo espíritu, con la autoridad. Y cuando eso venga, dile: vete, Satanás, porque escrito está, aquí reina Dios, aquí se mueve Dios, y aquí le servimos a Dios, no le servimos a nadie más. Pero para que eso suceda, tenemos que estar entendidos en los tiempos, porque vienen tiempos buenos, porque vienen tiempos gloriosos, porque vienen tiempos donde el avivamiento de los hijos de Dios va a despertar. Pero ¿de quién depende? No depende del Padre,
No depende del Hijo, ni tampoco del Espíritu Santo. Ellos están más bien atentos a que usted y yo empecemos a declarar la palabra y empecemos a mover y a desatar esa gloria sobre la casa. Porque es muy bonito llegar a la casa y sentarnos y salimos y no sucedió nada. De eso no se trata, amado y amada. Eso fue el pasado. A partir del domingo va a haber algo impresionante en nuestras vidas. Va a haber algo sobrenatural. Pero usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que recibirlo. Y usted tiene que declararlo ¿con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque después que viene esto, de lo que dice el versículo, dice después en Mateo capítulo 4 verso 11, el diablo entonces le dejó. Dice que inmediatamente, verso 11, vinieron ángeles y le servían. Amado y amado, para el avivamiento necesitamos ángeles que vengan a traer poder a la casa, con la autoridad. Pero para que eso suceda, tenemos que declararlo y tenemos que empezar a decir la palabra de Dios, porque vienen tiempos hermosos. Yo no sé usted qué tan ansioso está, pero yo estoy muy ansioso, porque vienen tiempos hermosos y tenemos que estar despiertos, tenemos que estar unidos, unánimes en un solo espíritu para lo que viene. ¿Por qué? Porque viene la bendición. Después de esto, cuando suceda, viene la bendición. Nos volvemos poderosos, porque dice Hebreos capítulo 2 verso 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nos volvemos poderosos. Por eso le dije, cuando Jesús salió del desierto, salió más fortalecido. Cuando usted y yo salgamos de esto, vamos a salir más fortalecidos. Entonces, el día que regresemos a la casa, el domingo, vamos a estar fortalecidos. No se vale decir que estoy cansado. No se vale decir que pasé mala noche. No se vale decir que esto. No se vale decir las excusas. Porque no se vale. Porque vamos a llegar fortalecidos. Porque esto fue un tiempo de prueba. Esto fue un tiempo donde nosotros empezamos a entregar nuestras cosas al Señor. Y empezamos a lidiar con nuestro enemigo. Porque nos empezó a dar en el hambre, en lo económico. Nos empezó también a dar en el ego. Nos empezó a dar en muchas cosas. Pero empezamos como hijos obedientes a declarar la palabra. Y entonces cuando venga ese momento, que es el domingo, usted y yo vamos a estar bendecidos. Usted y yo vamos a estar alegres y gozosos. No quiero ver caras entristecidas. No quiero ver caras soñolentas. ¿Por qué? Porque es un día especial. Es un día donde Dios nos ha dicho que algo acontecerá. Entonces, como es eso, vamos a llegar poderosos. ¿Y sabe qué más? Quiero que lo entienda en este momento. Tenemos que llegar obedientes. Tenemos que llegar obedientes, sujetos a la autoridad, sujetos, entendiendo y abriendo nuestro oído a lo que se va a decir. Porque van a venir estrategias, van a venir situaciones donde usted y yo tenemos que estar atentos y apercibidos. ¿Por qué? Porque lo grande va a venir. Y quiero cerrar con Hebreos capítulo 5 verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Amado y amado, todo lo que hemos pasado, ¿hemos padecido o no hemos padecido? ¿Hemos sufrido o no hemos sufrido? Pero aprendimos la obediencia. Y yo hoy quiero reflexionar en este momento, porque yo le dije anteriormente, tenemos que entender cuál es nuestro lugar en el reino. Nuestro lugar en el reino tiene poder, tiene autoridad, tiene bendición,
tiene abundancia y tiene sabiduría y tiene muchas cosas más. Pero para que eso suceda, tenemos que ser obedientes. Y el mejor ejemplo fue nuestro amado Señor Jesucristo, que dice que aunque con lo que padeció, aprendió obediencia. En este momento, ¿cómo se siente usted como hijo de Dios? ¿Se siente bendecido? ¿Se siente exaltado? ¿Se siente apagado? ¿Se siente entristecido? Entonces, no estás entendiendo lo que es tu lugar en el reino, porque es un lugar donde hay poder, es un lugar donde hay bendición, es un lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, yo te lanzo un reto en este momento. Cuando volvamos, quiero verte alegre, quiero verte gozoso, quiero verte levantando tus manos, quiero ver en ese momento tu expresión de alegría por lo que Dios va a hacer en la vida tuya y en la vida mía. Porque vienen cosas grandes, amado y amada. Se vienen anunciando de tiempos atrás. Y yo creo que es el momento para entender que eso es de nosotros. Eso nos pertenece. Pero tenemos que llegar con obediencia. Y también con la palabra de Dios. Hoy yo quiero decirte, nada más, para terminar. Mi anhelo en este momento es que tú levantes tus manos, donde quiera que tú estés, y levantes las manos y empieces a clamar tu lugar en el reino, lo que tú eres y la autoridad que tú y yo tenemos, porque vamos a llegar a la casa con esa autoridad y con esa convicción, pero más importante, con la palabra de Dios. Quiero orar por ti. Padre Celestial, hoy en este momento me declaro tu hijo, me declaro tu hija. Padre Celestial, en este momento yo quiero, Señor, ese lugar en el reino. Yo quiero que tú me uses para cosas poderosas. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero que cosas maravillosas sucedan en mi vida y en la vida de los que están conmigo. Porque es necesario, Señor, que haya un avivamiento fresco y renovado de los hijos de Dios sobre esta tierra. Pero enséñanos, Señor, enséñanos en este momento a entender, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Que ante todo, Señor, ante lo que se escuche, tú eres nuestro proveedor. Tú eres Jehová, el que sostiene y el que da. Hoy entendemos, Señor, también que solo a ti te adoraremos, que no pondremos nada más que a ti de primero, porque hoy, Señor, escrito está, Señor, a ti te adoraremos y solo a ti te serviremos, porque entendemos nuestro lugar en el reino. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria en este momento y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda el reto. Recuerda el reto. Cuando llegues a la casa, cambia de actitud y empieza a declarar la palabra. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber abierto la puerta de tu hogar y por haber compartido este hermoso mensaje contigo. Que Dios te bendiga y que la pases excelente. Un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto. Bendición. Hola, si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a nuestros canales. Bendiciones.